Bien, iniciamos en el tema, dentro del tema 3, el apartado de dispositivos de almacenamiento. Aquí nos vamos a centrar en las memorias secundarias, que van a ser aquellas memorias que no son la principal sería la RAM donde trabaja la CPU directamente con los programas y datos. En este caso es una memoria que se utiliza para almacenamiento masivo y permanente, es una memoria no volátil, es decir, que cuando apaguemos el equipo se va a mantener los datos, y es la memoria que, bueno, es que vamos a denominar como disco y que va a tener el almacenamiento de los programas y de la información, datos, en definitiva, en este disco. Ya digo que para cuando apaguemos la corriente mantener esa información. Es masivo en relación a la RAM o memoria principal almacena gigas, en este caso pues podemos almacenar del orden de terabytes. Aquí tenéis distintos tipos, bueno, aquí disco duro magnético, disco duro de estado sólido, este estado sólido también, y pues también, este es magnético externo. Bueno, algunos ejemplos, ¿no? Aunque voy a hablar de discos de almacenamiento, lo que sí que quiero comentaros es que existen distintos tipos de tecnologías para el almacenamiento en general, no solo para los discos. Va a haber principalmente tres tipos de tecnología: la magnética, la óptica y la de estado sólido o memoria flash, que es similar. Y bueno, dentro de la magnética distinguimos los discos duros, que son los que vamos a explicar a continuación, los disquetes y las cintas magnéticas, etc. En dispositivos ópticos vamos a distinguir los CDs, DVD, Blu-ray, como ejemplos de tecnología óptica, ¿no? Como tecnología de estado sólido o memorias flash, pues tenemos las tarjetas de memoria flash, los discos SSD, y también podemos incluir aquí, aunque no está puesto, los pendrive, que se utilizan pues también para almacenamiento. Todas estas tecnologías se utilizan tanto en el entorno de consumo de stock como también en las empresas mainframe, aunque luego tienen variantes y formas de organizar los discos diferentes. Los discos magnéticos, discos duros magnéticos, se denominan realmente discos duros o discos rígidos, en inglés hard disk drive. También se denominan discos mecánicos, puesto que tienen componentes mecánicos, tienen unos motores, tienen unos giros, tienen unas cabezas lectoras que se mueven, y por eso se dice que son mecánicos. Constan estos discos de uno o varios discos apilados que van girando. Si os fijáis, aquí tenéis una imagen, ahora os mostraré un vídeo donde aparece explicado bastante bien. Estos discos giran y la cabeza también se mueve desde el exterior con este movimiento hacia el interior del disco. El disco va dando vueltas a 7200 revoluciones normalmente. Aquí tenéis las velocidades: 5400, 7200, 10000. 10.000 y 15.000 es más típico de servidor mainframe, 7200 equipos de escritorio, 5400 equipos portátiles, 7200 también para gaming y workstation. 5400, ya digo, normalmente son portátiles por el menor consumo eléctrico que tienen esas revoluciones. Claro, a menores revoluciones los tiempos de lectura son inferiores, pero bueno, depende del rendimiento que queramos. Ya digo, la cabeza lectora se va moviendo, el disco gira, y conforme gira se van describiendo, digamos, para cada posición de la cabeza sobre el disco. Al girar hace como una pista, y esa pista es lo que va a ir leyendo la cabeza, ¿no? La pista, a su vez, se va a dividir en trocitos que se llaman sectores. El cabezal, como mínimo, va a leer un sector cada vez que lee algo. Los sectores suelen tener tamaño actualmente 4K, en discos antiguos, 4 kibibytes, en discos antiguos tenían tamaño 512 bytes, actualmente son más grandes los sectores, puesto que los ficheros también son más grandes, los que almacenamos actualmente, vídeos, imágenes, sonido, etc. Ya digo, bueno, pues va girando el disco, la cabeza se queda en una posición, el giro hace que la cabeza sobre el giro del disco describa pistas, las pistas tienen sectores, se leen los sectores o escriben los sectores. Los platos, va a haber 2 o 3 platos. Si veis aquí, los cabezales están sin llegar a tocar los platos, arriba o abajo de cada plato existe el cabezal. El cabezal lo que hace es leer la magnetización sobre el disco y escribir también, magnetizar a su vez el disco.
La magnetización lo que hace es orientar las partículas magnéticas que hay en el disco en una dirección o en otra para tener un 1 o un 0, ¿no? Ya digo, los cilindros, este sería el eje de rotación. Bueno, cilindro es que las pistas que están a la misma distancia del centro de varios platos pues describen como un cilindro cuando van girando. Esto es una forma que se utiliza para localizar la información dentro del disco, el hablar de cilindros, el hablar de platos, el hablar de pistas, el hablar de sectores, ¿no? Bueno, vamos a ver un vídeo donde se explica el funcionamiento de los discos. Anuncio. Un café, ¿no? Es solo un café. Hey, tenadictos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Este no, este sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los discos? Números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. Esa es la idea. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar Vamos a ver. cantidades astronómicas de información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Vamos a ver Bien, cómo ¿y funciona. cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. Ahí vais a ver pieza a pieza del disco. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Es el controlador de la Un unidad. motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 Son las partes revoluciones. mecánicas que os decía que generan movimiento. El circuito impreso mantiene El la robot, velocidad el constante. motor. Y ahora viene la parte importante. Los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los Esos extremos cabezales son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. son abiertos, ya digo, Los en medio. cabezales jamás tocan los platos. No llegan a tocar esos platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Están muy cerca, pero nunca deben tocar porque estropearían la superficie. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro Sí, del suelo. estaría gira muy rápido y No hay muy ninguna cerca fricción que del. disminuya la velocidad. Así que los brazos de los pueden platos. mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la Con velocidad de la electricidad y magnetismo se puede mover el luz. motor Después de hablar de los y hace componentes, girar ese pasemos cabeza. a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. O sea, ahí hay unas Esta está pistas. dividida en sectores. Hablábamos de sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada uno o cero se llama bit. Es decir, según magnetizas de un modo u otro, se guarda un 1, se guarda un 0. Positivo o negativo. Ahí es la idea. Guarda positivo, guarda negativo. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio Es decir, en extremadamente pequeño. una pequeña superficie guardas una imagen, guardas un vídeo. Esta es la cuestión de la fragmentación. Si no cabe seguido en la pista, se van haciendo trocitos en todo este disco, entonces nos vemos obligados a hacer más movimientos de la cabeza para localizar los trozos.
De ahí que no sea Gracias al conveniente poder en de este tipo magnetismo, de discos la creciente fragmentación. superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. Bueno, pues finalmente la idea es que almacenamos terabytes en estos tipos de discos. Que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Muy Esta bien. obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física bit a bit. Muy bien. Ese sería el funcionamiento. Como he explicado, la idea son los platos van girando y la cabeza se mueve del exterior al interior, y el giro y la cabeza describen su posición en unas pistas donde hay sectores y son donde está la información a 4K. Bien, pues dejamos aquí de momento los discos duros magnéticos. Seguiremos en un vídeo posterior.